Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. Vamos a continuar con nuestros temas acerca de la familia de la fe. Los deberes cristianos, parte 2. Nuestra cita bíblica se encuentra en Romanos 12, de los versículos 4 al 8. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como vimos en nuestra semana antepasada, la enseñanza hablaba precisamente de este capítulo, Romanos 12, y es algo extenso y por eso es de que lo vamos a ir seccionando en diferentes partes. Pero antes de que Pablo hable acerca de la manera práctica que como hijos de Dios debemos vivir, es necesario que exista una mente transformada en cada uno de nosotros y que sea una mente muy diferente a la que el mundo ofrece, a la que el mundo ofrece para que nos moldeemos. Si recordamos, el texto dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados. Y ahora esta renovación debe ser por medio de los pensamientos de Cristo en nuestra vida. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que quite todas aquellas cosas que estorban, se puede decir, que nos hace pues no crecer, sino que nos permite estar como que arraigados a las acciones, a los pensamientos, y no podemos ser o decir que somos hijos de Dios si en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, hay envidias, hay rencor, hay iras, hay avaricia, hay muchas cosas que son las que el mundo ofrece. Recordemos que el mundo ofrece en la actualidad eh, pues muchos pensamientos que van en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra, desde ideologías de género, desde corrupción, desde avaricia, desde simplemente ser eh, todo lo que tú quieras ser si te hace feliz. Y vemos que la palabra de Dios no nos enseña esto. Vemos que en Cristo encontramos un ejemplo muy diferente. De hecho, una de las advertencias que hace el apóstol dentro de este pasaje es que siempre debemos de tener una actitud humilde. Si vemos lo que menciona el versículo 3 de este mismo capítulo de Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Es necesario que esta mente transformada, y lo pone de antemano el apóstol, venga con una actitud humilde delante de Dios, pero también delante de nuestros demás hermanos. Una actitud humilde de acuerdo a la mente de Cristo. Si recordamos, su palabra dice que Él dejó su trono en los cielos por venir a servir a la humanidad. Cuán gran ejemplo nos da Dios o nos da nuestro Señor Jesús al hacer esto, donde dejó su trono, dejó los cielos por venir a tomar forma de hombre, vivir como uno de nosotros, pasar como uno de nosotros, pero además de eso, eh, hizo milagros, sirvió estando en su ministerio aquí en la tierra. Es por eso que nosotros, hermanos, también debemos de tener este mismo sentir como lo tenía nuestro Señor, donde debemos de dejar de pensar en nosotros simplemente y ahora es momento de ser parte de algo más, ¿sí? Y es aquí donde el apóstol Pablo comienza diciendo que somos un cuerpo en Cristo.
Con una mente en sintonía a Cristo podemos trabajar de manera en conjunta, donde a pesar que tengamos diferentes funciones, todas van enfocadas al mismo fin. Pablo pronto hablará de cómo se debe ejercitar los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, pero de antemano existe esta advertencia sobre la humildad, dando al orgullo, mejor dicho, dejando el orgullo a un lado para que ahora debamos de servir, debemos tener una postura o una actitud humilde, ¿sí? Porque ahora vienen los dones espirituales que son los que nos van a servir en nuestra vida diaria. Debemos recordar que el tener un don espiritual no es lo mismo que madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales no significa que ellos son necesariamente maduros espiritualmente y que den también un buen testimonio. Recordemos que el Espíritu dice que da los dones conforme a Él le plazca, pero podemos ver el ejemplo o podemos mirar en testimonios de otras personas que al tener a lo mejor el don de, de enseñanza, etcétera, y muy bueno, pues, o lo realizan de una manera muy buena, pero conforme pasa el tiempo, a lo mejor se van sintiendo orgullosos de todo ese conocimiento y van perdiendo el sentido de que lo que han realizado es un don de Dios. No fue por sus fuerzas, no fue porque ellos supieran mucho, sino fue porque Dios les mostró primeramente que entendieran ese mensaje o entendieran los versículos que venían en la palabra de Dios para poderlos enseñar a los demás. Es por eso, hermanos, que debemos de ser muy cuidadosos también en este sentido, porque los dones espirituales, recordemos que es algo que nosotros no producimos, sino que provienen por medio del Espíritu Santo. Si vemos lo que nos dice Romanos 4 y 5 respecto a que somos un solo cuerpo, también nos dice que somos o que hay una gran diversidad dentro de este cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo aplica esta idea al trabajo que cada uno hace de manera particular. Él señala, teniendo dones diferentes, cada uno de ellos, recordemos que viene siendo dado por el Espíritu Santo, nos permite trabajar por el bien de la comunidad. En este caso, la comunidad es la iglesia. La iglesia es un mismo cuerpo, un mismo sentir, es un todo unificado, pero también existe una gran diversidad dentro de todo este cuerpo. Dice que no podemos ser lo mismo, ¿sí? No podemos ser todos, a lo mejor si tomamos el ejemplo de nuestro cuerpo físico, no todos podemos ser dedos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser piernas, no todos podemos ser manos, ¿sí? Dentro de la iglesia existe diversidad de dones para que podamos trabajar con todos ellos. La iglesia tiene muchas partes y cada una con diversos dones y capaz de contribuir de manera diferente según la gracia que nos es dada. En lugar de competir o discutir, cosa que dañaría el cuerpo de la iglesia haciéndolo menos efectivo y que también causaría un deterioro de sus miembros, la iglesia funciona mejor cuando todas sus partes funcionan o trabajan en armonía, así como lo hacen las partes de nuestro cuerpo. Si vemos, hermanos, nuestro cuerpo, Dios nos creó de una manera tan perfecta que no podemos decir que queremos hacer o tomar algo y nuestra mano diga, no, no, ahora yo no lo quiero hacer, porque no lo haces con la otra mano? ¿Verdad? Esa es una actitud que a veces tomamos dentro de las congregaciones. ¿Y por qué yo que lo haga fulanito? Y etcétera.
y no dejamos que el Espíritu Santo nos use por medio de los dones que nos ha dado. Si en algún momento vemos alguna necesidad y algún hermano se acerca a nosotros porque sabe que Dios nos ha dado un don, ya sea de servicio, ya sea de misericordia, ya sea de compartir la palabra, etcétera, y se acercan con nosotros, no debemos de tomar esta postura de decir, ¿y por qué yo? Mejor que lo haga fulanito de tal, cuando sabemos que a lo mejor aquel hermano no tiene ese don y Dios no se lo ha dado hasta el momento. Esas actitudes no debemos de tener. Debemos ver cómo funciona nuestro cuerpo. Si queremos avanzar, es necesario que nuestras dos piernas, nuestros dos pies, nuestros 10 dedos, nuestros dos talones, nuestras dos rodillas trabajen en conjunto para que todo lo demás, es, todo lo demás en brazos, cabeza, orejas, etcétera, puedan seguir trasladándose. Y todos trabajan en conjunto. ¿Sí? Dice Romanos de 6 al 8, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios ha provisto a su iglesia diferentes dones, ¿sí? Teniendo diferentes dones, la diferencia y distribución de los dones es debido a la gracia que nos es dada por medio del Espíritu Santo. Los dones espirituales no se dan con base al mérito o a los esfuerzos que nosotros hayamos hecho, pero sí conforme a la voluntad de Dios y cómo elige Él darlos. Los dones espirituales son dados a discreción por el Espíritu Santo. Si vemos lo que dice 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro mérito propio, hermanos, sino es conforme al Espíritu Santo quiere. También tengamos cuidado. El hombre, sin embargo, en la depravación de su corazón, encuentra la manera de estar orgulloso incluso de los dones espirituales, algo que él no obtuvo por fuerza o por méritos, sino que fue algo que es dado. Un don es un regalo. Así, estos dones espirituales que recibimos son regalos de Dios. Pero a veces el hombre tiende a estar orgulloso e insiste en exaltarse en la manera que ejecuta el don que Dios le ha dado. Y debemos de tener mucho cuidado con eso y no caer en los errores, ¿sí? Y sentirnos, como dice un dicho, como la última coca en el desierto, ¿sí? No debemos de pensar que Dios se ha ganado la lotería conmigo. Estamos muy equivocados si tenemos ese pensamiento. Dios es soberano, es todopoderoso y nosotros solamente somos una creación que ha sido perdonada y que uno de tantos de la creación que ha sido perdonado, que hemos sido regenerados, que antes estábamos muertos y que ahora tenemos vida, que antes no éramos más que extranjeros, pero que ahora somos pueblo. Entendamos que nuestra postura delante de Dios debe ser con un corazón humilde. Y dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros hermanos también, no debemos de tener algún sentimiento que nos haga sentir más que otros, ya sea por algún don o talento que tengamos y que podamos usar dentro de la obra del Señor. Después empieza a mencionar algunos de los dones, empezando por el de la profecía, ¿sí? Y recordemos, hermanos, que
este don de la profecía no es como anteriormente se daba a los profetas en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía de una inspiración directa y el profeta hablaba el mensaje en ese momento y el Espíritu Santo se retiraba. ¿Sí? Tampoco es una revelación nueva, fresca, como muchos dicen y piensan, que ahora Dios me ha revelado lo siguiente y esta es la profecía para la iglesia de Cristo. No, ya no existe una nueva revelación. Todo ha sido dado y todo lo tenemos en su palabra escrita. Esa es la revelación de Dios. Tenemos hasta el Apocalipsis, aquel momento donde va a culminar todo. Ya no hay una nueva revelación, ya no hay nada fresco, ya no hay nada que tengamos que adherir o agregar, ¿sí? Ahora nuestra responsabilidad en aquellos que son usados con el don de la profecía es transmitir y compartir el mensaje que ya tenemos escrito. Y para eso, este don nos ayuda a comprender e interpretar la palabra que ya está escrita. Y de esa manera poderla compartir y transmitir con aquel que la necesita. No es ya predecir algo, ¿sí? Tampoco se trata de eso. Hay muchos actualmente pseudo apóstoles y profetas que hacen predicciones de ciertos eventos, hasta desde el rapto, el fin del mundo, desastres naturales, etcétera. Y queda en evidencia que no se cumplen. ¿Y dónde están todas esas profecías que ellos decían? Pues realmente sabemos que si una profecía no se cumple, entonces es un falso profeta. Tengamos mucho cuidado de este tipo de enseñanzas y no caer, hermanos, en una doctrina falsa. Usemos este don que Dios nos ha dado para que como iglesia trabajemos y demos ese testimonio a la gente que necesita conocer de Cristo. Después, más adelante, habla acerca del servicio. Pablo lo ve como un ministerio importante por medio del Espíritu. De hecho, la palabra diaconía, que es la palabra que se usa en el idioma original en la Biblia, es la palabra de donde viene, es el origen de nuestra palabra actual como diácono. ¿Sí? Diaconía tiene que ver con el servicio práctico en lo que corresponde en lo material. Si vemos en la palabra de Dios, cuando Esteban y otros varones fueron escogidos como servidores o como diáconos, era por el motivo de que necesitaban los apóstoles ayuda para alimentar y dar los alimentos a las viudas, a los necesitados, y también para poner un cierto orden porque se estaba empezando a presentar problemas dentro de esta congregación, ¿sí? Entonces vemos que el servicio o el don de servicio no va a abarcar solamente acciones o cosas que correspondan a lo material, sino que nos ayudan a ver también las necesidades espirituales que existen en la congregación para poder ayudar a, a resolverlas. También dice que menciona el don de la enseñanza. Y este va también de la mano con el de la exhortación. La enseñanza tiene en mente la instrucción, mientras que la exhortación anima a las personas a practicar lo que se les ha enseñado. Ambas son necesarias para una sana vida cristiana. Aquellos a los que se les enseña, pero no se les exhorta, se puede decir que se vuelven como ovejas gordas. Aprenden mucho, aprenden, pero nunca practican. Hay una obesidad de conocimiento, las cuales solamente toman para sí,
pero nunca viven una vida cristiana. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de versículos, se han aprendido hasta libros completos. Me tocó el caso de conocer a una persona que yo le preguntaba por un versículo de la Biblia, así me lo decía de memoria, ¿sí? Y después, más adelante, me lo topé pidiendo dinero con una historia falsa, una y otra vez, y cambiaba la historia y decía yo, bueno, ¿de qué le sirvió a este hombre conocer tantos versículos de la palabra de Dios? Si ahora para su vida lo que usa es la mentira. Entonces, hermanos, de nada sirve que tomemos y aprendamos si no ponemos en práctica nuestra vida. Aquellos a los que se les exhorta, pero que no se les enseña, se emocionan, se activan, hay un buen ánimo porque se pongan a trabajar, pero no hay enseñanza de por medio, pues tienen unas raíces superficiales o tienen un entendimiento pues muy vano de las cosas, y es muy probable que ellos puedan empezar a comprender o hacer de manera equivocada una vida cristiana y trastornarían, por así decirlo, su vida. Lo harían de una manera errónea. Es por eso que la enseñanza y la exhortación tienen que ir de la mano dentro de la vida cristiana. También debemos de corregir ese concepto erróneo que tenemos de que exhortar se trata de aplicar el palo limpio, por así decirlo, o los varazos a las espaldas de los oyentes o de los creyentes. No es así. La exhortación nos debe ayudar para comprender las profundas necesidades espirituales que existen dentro de la iglesia y que deben de remediarse. No porque se les dé un regaño constante y se les diga esto no lo tienes que hacer, esto está mal, etcétera, sino que sea eh, remediado por el alimento de la palabra de Dios. El ejercicio del don de exhortación requiere simpatía, firmeza, corazón y claridad de expresión. Exhortación no es regañar. Exhortación no es decirle todo lo malo que es en la persona y que tú estés, ahora sí que con el chicote, hablándole y diciéndole. Eso no es un don de exhortación. Después vemos que también viene aquel que reparte con liberalidad. Se refiere a alguien que es un canal por medio del cual Dios provee recursos a la iglesia, a su cuerpo. Este es un don espiritual importante, el cual debe ser ejercitado con liberalidad, es decir, no con pesadumbre, no con decir, ay, es que ahora me duele compartir esto, me duele dar aquello. No, cuando alguien es llamado y se le da el don de repartir, se da con esta liberalidad, sin ninguna carga, ¿sí? Los hermanos que practican esto realmente pueden ver la bendición de Dios, porque ellos se desprenden de las cosas que tienen, sin embargo ven que Dios responde y les provee incluso más de lo que tenían. Y vuelven a hacer esto, vuelven a dar y vuelve Dios a proveerles. Y este es un don que también nosotros debemos de procurar dentro del cuerpo de Cristo. Después menciona, el que preside debe mostrar solicitud, es decir, hacerlo con diligencia. Sabes, es fácil que los líderes se desanimen y sientan como desfallecer, pero deben de perseverar si quieren agradar a Dios con su liderazgo. Claro, hay muchas cuestiones por las cuales algunos líderes o aquellos que están al frente pueden tener desánimo eh, por lo que ven en sus congregaciones, pero también deben de ser diligentes para actuar ante estas necesidades. Sabes, el liderazgo es un don, pero también
Los líderes necesitan una visión de lo que se necesita hacer y la habilidad de trabajar bien con los demás hermanos. Especialmente un líder debe ser diligente, es decir, que debe tomar iniciativas, que debe ser activo, uno que persiste en alcanzar la meta y que es cuidadoso y que hace bien su trabajo. Sabes, el ejercicio de autoridad y de presidir en la iglesia local requiere una dosis especialmente fuerte de gracia y de humildad. Si un líder no muestra gracia y humildad, pues vamos a ver a lo mejor hasta líderes autoritarios, o bueno, no serían líderes, serían más como dictadores dentro de una congregación, ¿sí? Ya que al yo carnal, por así decirlo, le gusta destacarse y mandar. Pero debemos de entender que el dirigir, el presidir, es un don de Dios. No son nuestros méritos, no son nuestras fuerzas. Por eso es que debemos de hacer a un lado ese sentimiento de vanagloria y permitir que la gracia de nuestro Señor nos inunde con humildad también. Si no hay diligencia en el liderazgo, es decir, que no haya preocupación por la congregación y por la obra del Señor, no existe señal manifiesta de que el Espíritu Santo haya puesto a tal persona como líder de la congregación. Suena difícil, pero realmente si no hay humildad, si no hay gracia, si no hay una diligencia por el crecimiento de la congregación y por hacer la obra del Señor, pues es difícil ver que este sea un líder puesto para el bien de la iglesia. Después concluye diciendo: el que hace misericordia con alegría. Los miembros de una congregación pasan por muy variadas circunstancias, a veces por su propia culpa, a veces por fuerzas externas e inevitable. El hecho es que pueden hallarse postrados, desanimados o apremiados por diversas presiones. Muy a menudo es preciso que sean visitados para que haya la posibilidad de extenderles una mano de ayuda y mostrarles la compasión y la simpatía necesarias para levantarles de aquella situación. Por lo que es necesario mostrar también alegría de aquel que tiene este don y que se presta para ayudar al hermano caído. Este mismo podrá infundir en él el ánimo caído, este, y también puede transmitir el gozo que surge de este contacto renovado con el Dios de poder y de misericordia. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto lo mencionó nuestro Señor Jesús cuando hablaba en cuanto a su reino. Hermanos, tenemos que tener presente que los cristianos en el cuerpo de Cristo no están en competencia, sino en cooperación. Los dones son dados por el Espíritu Santo como herramientas para desarrollar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, pero no olvidemos que la cabeza solo es una y es Jesús. A veces queremos tomar el control del cuerpo y cuando eso sucede es que estamos equivocados. También tenemos que tener cuidado de no confundir los dones con los talentos. Los talentos son acciones o características que nos dan ciertas habilidades en el cuerpo, como aquel que tiene un oído musical, aquel que sabe trabajar bien con sus manos en algún oficio, aquel que puede ser un atleta nato en casi todos los deportes, o aquel que tiene un toque especial para preparar los alimentos, etc. Menciono esto porque en muchas ocasiones le damos mayor importancia a estos talentos dentro del cuerpo de Cristo antes que los dones que el Espíritu Santo proporciona. Los dones son más importantes porque provienen de Dios. Los talentos son cosas que hacemos por nuestra propia fuerza o habilidad. Y claro, se pueden utilizar como apoyo, pero recordemos que son limitados. Es por eso que no debemos considerarlos más que los dones dentro de nuestro rol en la iglesia. Hermanos, nuestro deber como hijos de Dios con una mente renovada es ser una parte activa dentro de este organismo que es la iglesia. Y en conjunto con los dones
míos y de mis hermanos, podamos desarrollar la misión que Cristo nos ha puesto, así como le decimos a nuestro cuerpo que necesitamos levantar algún objeto, alguna caja, y todos los sentidos y todos los miembros se unen para ejecutar dicha tarea, así también seamos nosotros para participar en la obra del Señor. Todos nos pongamos en ese mismo sentir, en esa misma dirección, en ese mismo objetivo para realizarlo. Es necesario, hermanos, que para que podamos cumplir con estos deberes cristianos, como lo hemos visto, tengamos que tener una mente renovada que no esté conformada al mundo y que debemos considerar los dones que Dios ha dado para su iglesia. No son méritos propios, no son cosas que yo haya hecho o que yo haya obtenido por mis fuerzas, sino que son dones que Dios da para que sirvan como herramientas en el crecimiento del cuerpo. Continuaremos la siguiente semana y espero que haya sido de gran bendición para sus vidas esta enseñanza. Que Dios les bendiga.